porción de fe, vamos a seguir la lectura del primer libro de Samuel, capítulos 17 y 18 en esta ocasión. Estamos tomando de un dispositivo móvil la lectura, así que vamos a continuar. Estaremos viendo hoy una historia fantástica, extraordinaria, maravillosa. Vamos a ver la historia de David venciendo a Goliat. Antes, cuando yo era un pequeñito, por allá de varios años atrás, esta historia aún aparecía en los libros de texto de primaria y era una historia fantástica. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hemos iniciado a ver quién es David y ya vimos que probablemente no era el que cantaba las mañanitas, pero así lo conocemos y hoy lo seguimos conociendo realmente. Una porción de fe pretende que tengas un conocimiento sólido basado en la palabra del Señor. El conocimiento popular nos ayuda, nos da una idea, a veces una idea un poquito distorsionada. Vamos a asegurarnos de que nuestra fe esté basada en lo que Dios dice. Vamos adelante. Capítulo 17, verso 1. David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Estaba grande el hombre. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl, el rey, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos del rey Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Aminadab, el tercero Shama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. 40 días de estar desafiando. Si tú estás enfrentando en esta ocasión, en estos tiempos, un problema que te desafía mañana, tarde y noche y parece un gigante, mira, sigamos leyendo, veamos lo que produce una porción de fe. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con el rey Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle al rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Era una buena oferta, ¿verdad? Vamos a ver. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel?
¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Vaya si era un muchacho que a veces, dicen uno, se va de la boca, pero tenía valor cuando otros a veces no tienen el valor, a pesar que tienen la edad y tienen todas las cosas. ¿En qué acabó la historia? Vamos a ver. Al que lo mate, repitieron, se le dará lo que has oído. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Vamos adelante, sea cual sea el problema, una porción de fe que hemos estado leyendo. Hemos estado leyendo cómo el Señor es Dios todopoderoso y cómo pelea las batallas por su pueblo, por los que están con Él, por sus hijos, por los que le obedecen. Te animo a no rehuir, sino a cobrar fe, cobrar ánimo y enfrentar, sea cual sea la situación. Dios está contigo. Vamos adelante. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, decía David, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. El Señor nos ha dado victorias pasadas, nos da la victoria ahora también. Sigamos adelante. Ven al Señor. Si estás enfrentando batallas y no has estado bajo la autoridad, bajo obediencia al Señor, arrepiéntete, pide perdón, Él te restaurará y te pondrá en alto. Vamos adelante. Y si llevas tiempo en la fe y estás batallando, sigue, que el Señor estará contigo y te volverá a dar victoria. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a dar a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, como debemos contestar nosotros: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Vamos en nombre del Señor a enfrentar cualquiera sea la situación. No corramos de Él, corramos hacia Él en el nombre del Señor, porque no ha sido a nosotros a quienes ha desafiado la autoridad del Señor Todopoderoso. Vamos en el nombre del Señor, Él nos da la victoria. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El Señor Dios Todopoderoso nos da la victoria. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El Señor ha derrotado al enemigo. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Lo venció, totalmente lo aniquiló, lo puso bajo los pies de su iglesia, que somos nosotros,
los que hemos decidido ponernos bajo la autoridad del Señor Jesucristo, y Él nos da la victoria. No es nuestra, es del Señor. Seguimos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, David sacó una piedra y con la honda la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, antes daban gritos de terror, ahora estaban lanzando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Cron. Todo el camino desde Sahayarín hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé, contestó Abner. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Vaya victoria que el Señor le dio a David y así nos la da a nosotros. Sigamos tomando una porción de fe que nos anima, que nos bendice, que nos levanta, que nos hace levantar la voz. Levantemos la voz, no estemos más en afrenta. Vayamos, levantemos la voz. No estás solo, Dios está contigo. Dios está contigo, peleará tus batallas, librará tu vida, tu salud, tu matrimonio, tus hijos. Y si tu matrimonio ha sido disuelto ya, sigue adelante, el Señor te dará victoria. Vamos adelante. Capítulo 18. Envidia de Saúl. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, el hijo de Saúl, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él, diciendo: se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl, David lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban. Y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Sigamos adelante. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Ahora el Espíritu de Dios estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1,000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. A pesar de la envidia, seguimos adelante. Vamos adelante. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Un día, Saúl le dijo a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor.
te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. Pero David le respondió, ¿quién soy yo? ¿Y quién son en Israel mis parientes o la familia de mi padre, para que yo me convierta en yerno del rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl, ¿qué hizo? Se la entregó por esposa a Adriel de Meholá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren, acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató no a 100, sino a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Cuando el Señor está contigo, las cosas salen bien. A pesar de los problemas, habrá victoria. Sigue adelante, sigamos adelante tomando una porción de fe, tomándolo de la Biblia impresa, de la palabra impresa, tomándolo de dispositivos móviles. El tema es que vayamos adelante. Sigue adelante, que el Señor esté contigo y pelee tus batallas.